Estábamos con el movimiento circular uniforme. Y ahora quitamos la restricción. Y vamos a quedarnos con el movimiento circular. Otra vez. Un juego entre coordenadas cartesianas y las polares. Teníamos x de t, r pasamos a la velocidad y ¿qué es lo que tenemos? Teníamos menos r tita punto seno de tita y aquí teníamos r tita punto coseno de tita. Y ahora a la aceleración. Pero aquí es donde hay que tener en cuenta el cambio. Aquí es donde cambian las cosas. Aquí teníamos el tiempo, aquí teníamos el tiempo, y ahora vamos a tener que tita punto no es constante. Es decir que tendremos que derivar con un poco de cuidado, es lo único que hay. Vamos a por AX. Vamos a ver, tenemos aquí un producto, menos R. La derivada del primero, tenemos tita punto con respecto al tiempo, tita 2 puntos, por el segundo sin derivar, más la derivada el primero sin derivar por la derivada del segundo. Tenemos seno de tita, es decir, tendremos el coseno de tita por tita punto, o sea, tita punto al cuadrado por coseno de tita. No, lo he sacado factor común, el menos R, gracias. Sí. Ahí. Entonces tenemos aquí, tenemos R por paréntesis. Lo mismo, tita 2 puntos, coseno de tita, y ahora sí, tenemos que tener cuidado, tenemos aquí el coseno de tita, que es menos tita punto al cuadrado, coseno de tita. Tenemos aquí estos dos. Muy bien. Ya realmente uno podría aquí escoger, vamos a ponernos UR o UC. UC, ¿qué componentes tenía? Tenía menos coseno de tita, menos seno de tita, y UT tenía menos seno de tita, coseno de tita, la componente X, componente Y. Y uno puede buscar aquí las combinaciones que le da precisamente eso. Tendríamos aquí en la dirección tangencial, menos seno de tita más coseno de tita. Eso sería una parte, fijaos, de la aceleración, que tiene la dirección precisamente tangencial y que tiene un módulo que sería R tita 2 puntos. Luego tendríamos que ocuparnos de la siguiente parte, de lo que nos queda de la aceleración. Tenemos aquí menos R tita punto al cuadrado coseno de tita, menos R tita punto al cuadrado seno de tita, menos coseno de tita seno de tita. Menos coseno de tita menos seno de tita. Es decir, que ahí tendríamos lo que es la parte centrípeta de la aceleración. Pero como lo que he dicho sé que no ha quedado, ¿cierto o no? O sea, que uno puede, sinceramente, vamos, sacar el látigo y decir, mirad un poco esas expresiones, pero bueno, vamos a hacerlo todavía un pelín más lento. Cuidado, que no quiero quitarme yo esto. Y si me lo quito de en medio,
Vamos a escribirlo. Lo que voy a hacer es simplemente tangencial de la aceleración. ¿Cómo llego a la componente tangencial? Tengo un vector, que es el vector aceleración, y tengo un vector unitario en la dirección tangencial. Si hago el producto escalar, ¿estamos de acuerdo? Tendré que cogerme entonces a x por la componente x de este vector, más la componente y por la componente y de este vector. ¿Cuál es la componente x? Tenemos aquí menos r tita dos puntos, seno de tita, más tita punto al cuadrado, coseno de tita, todo ello multiplicado por, ¿cuál era la componente x de la tangencial? Menos m, más la componente y, r tita dos puntos, coseno de tita, menos tita punto al cuadrado, seno de tita, por, ¿cuál es la componente y de la tangencial? Por el coseno de tita. Y aquí se nos van a ir términos, o se nos van, vamos a ver, tendríamos, vamos a fijarnos en esto. A ver si lo he puesto bien. Sí, lo he puesto bien. Fijaos, tengo menos r, tita punto al cuadrado, coseno de tita, por el menos más, o sea, tendría aquí más r, tita punto al cuadrado, coseno de tita, seno de tita. Estoy cogiéndome esto. Y ahora me voy a coger este otro, que es r, y lo que me queda es menos r tita punto al cuadrado, seno de tita, coseno de tita. Uno con sino más, otro con sino menos. Se nos va. Ahora me queda el resto, claro, por supuesto. ¿Qué tenemos aquí? Menos, con un más, menos r, que tengo r, tita dos puntos, seno cuadrado de tita, tita dos puntos, seno de tita, seno cuadrado de tita. Vale, y ahora tengo aquí más, y ahora tengo este, r, tita dos puntos, coseno de tita, coseno cuadrado de tita. Saco factor común, seno cuadrado, coseno cuadrado, me voy a poner aquí abajo, y lo que tendré será r, tita dos puntos, esto, fijaos que es la componente tangencial de la aceleración. ¿Entendido? Es decir, que para ver la componente de un vector en una dirección del espacio, ¿qué es lo que hace uno? Es multiplicarlo por el vector unitario a lo largo de esa dirección del espacio. ¿Qué es para ver cuál es la componente x de un vector? ¿Qué es lo que hace? Es multiplicar por el vector unitario y, por supuesto. Es eso precisamente lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que, claro, en unas direcciones que no son la de los ejes cartesianos. Muy bien, o sea que tenemos la componente tangencial. Ahora me borro aquí arriba.
y podemos irnos a por la o centrípeta. Tendremos que hacer a, bueno, dependiendo de si es hacia afuera o hacia adentro, vamos a hacerlo hacia adentro, es decir, que tendremos AX por UCX más AI por la componente Y de este vector. ¿Cuál es? Hasta luego. ¿Cuál es la componente X? Teníamos... Ahora nos tenemos que fijar en esto. O sea, vamos a cogernos. Primero, esto. Menos R, tita 2 puntos, seno de tita, por la componente X, por menos coseno de tita. Muy bien. Luego tenemos en la componente Y, tenemos ahí, R, tita 2 puntos, coseno de tita por la componente Y, que es menos seno de tita. Como veis, este término y este término son iguales, pero de signo contrario, por lo tanto nos pasa una cosa similar a la anterior. Nos quedan ahora, para completar, nos queda naturalmente esto y esto. Vamos a ver cuánto vale esos términos. Tendremos menos R, tita punto al cuadrado, coseno de tita por la componente X, tenemos aquí menos coseno de tita, es decir, coseno cuadrado con un signo más. Más, tenemos menos R, tita punto al cuadrado, seno de tita, y ahora tenemos por aquí menos seno de tita, es decir, R tita punto al cuadrado y esta es nuestra componente centrípeta de la aceleración. Fijaos que aquí nos ha salido una magnitud física nueva, que es la derivada segunda de la velocidad angular, la derivada segunda de la posición angular, que vamos a llamar aceleración angular. Tita 2 puntos. Que aquí también, de manera natural, parece que es un escalar, pero también es un vector. ¿De acuerdo? Fijaos que si yo he afirmado que la velocidad angular es un vector, y estoy viendo los cambios de ese vector en el tiempo, también tendremos exactamente lo mismo que en el caso de la velocidad lineal, que es cómo cambia la dirección de ese vector y cómo cambia el módulo de ese vector. Por lo tanto, bueno, tenemos la aceleración angular. Resumen de este caso. Resumen en el movimiento circular. Teníamos que la aceleración la podemos poner como suma de dos términos. AC va a ser o puesto también, como lo habíamos puesto antes,
y la aceleración tangencial, que la teníamos como ut, o fijaos, vamos a ponerlo en función de cómo cambia v. Siendo v, si yo pongo v, ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Fijaos que esto es un escalar, puede ser positivo o negativo, ahí es donde viene, no estoy diciendo es el módulo de la velocidad, pero cuidado porque θ puntos, si es creciente tal como lo habíamos puesto, es positivo, θ puntos, si los ángulos se van cerrando, es negativo. En eso hay que tener un poco de cuidado. Entonces tenemos aquí que ¿acuerdo? Lo que nos está expresando es precisamente cómo es la aceleración angular por el radio, lo que nos da es cómo está cambiando el módulo de la velocidad con el tiempo. Es decir, que aquí lo podría poner cambios en la dirección del vector velocidad. Y ahora, fijaos, ahora nos ha aparecido un nuevo término en el momento en el que hemos dejado que la velocidad cambie en módulo. Cambios en el módulo de la velocidad. O sea que podemos separar la información en dos vectores, la información respecto a cambios en la dirección y en cambios en el módulo. Uno tiene la dirección centrípeta y el otro tiene la dirección tangencial. ¿De acuerdo? Fijaos, voy a otra vuelta de tuerca en esto que estoy diciendo. Esto ya sí es muy importante que lo tengáis claro, es decir, que por favor pensadlo tranquilamente, miradlo tranquilamente y plantead las dudas. O sea, sin pensarlo no hay dudas, ¿entendéis? Porque luego viene, el momento de la verdad está todo claro. O sea, ahora, quizás, si no he sido muy chapucero en la explicación, pues uno dirá, está claro. Tened cuidado, porque es justo en el momento en el cual se enfrenta uno a los problemas cuando surgen las dudas. Ya me encargaré yo de poner alguno, de hacer alguno con vosotros, hoy ya no queda tiempo, pero haremos más de uno. Y ahí es el momento de la verdad. Un segundo. Estaba diciendo, fijaos que la aceleración la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Yo el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Lo puse antes, de hecho, precisamente pensando ahora, en este momento. Yo digo, bueno, pues siempre podría haber atacado el problema derivando esto. Tengo aquí un producto, ¿sí? Un escalar y un vector. Pero será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Fijaos en eso lo que estoy diciendo. La derivada del primero. ¿Cómo cambia el módulo de la velocidad? ¿De acuerdo? El primero sin derivar. Por la derivada del segundo, que es los cambios. Derivar es ver los cambios en qué. Es este el que contiene la información de la dirección de la velocidad. Esto es la aceleración tangencial y este es la aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo cambia este vector unitario, el que me da la dirección tangencial con el tiempo?
A ver si lo habéis visto. Es un juego de trileros. ¿Perdón? V entre R solo. Fijaos. Por un vector unitario, que el vector unitario es UC. Efectivamente. ¿No? O sea, fijaos cómo, y se podría hacer. Fijaos que esto, o sea, hay muchas formas de darle vueltas al asunto. Si vosotros cogéis un movimiento, el vector UT es realmente un vector unitario que está girando en este movimiento circular. Y además es un movimiento circular uniforme porque no cambia el módulo de UT, es unitario. Por lo tanto, estamos en el caso anterior. ¿Entendéis? Es una y otra vez, uno puede entrar por un sitio o por el otro, pero es siempre lo mismo. Bien. Si habéis entendido... Bueno, luego dar el paso, ya no hoy, nos queda quitar la restricción, ¿no? Es decir, ya ni es uniforme, ni va a ser circular, sino curvilíneo. Va a ser muy sencillo porque nosotros cualquier curva la vamos a poder poner como suma de tramos de circunferencia. Sí, infinitesimalmente pequeños, pero va a ser la suma de eso. Es decir, que nos va a servir esto que parece que es un caso particular para el caso general. Pensad en este problema, el del alambre espacial. Con ese se lo puse el otro día a los de aeronáutica. Esto me curiosidad por ver lo que me hicieron. Pensad en lo siguiente. Este es muy interesante porque es precisamente una aplicación y lo voy a resolver yo. Tengo una bolita que está pinchada por un alambre circular de radio R. ¿De acuerdo? Estupendo. Y este experimento, ¿dónde tenemos la bolita y el alambre? Lo tenemos en el espacio, lejos de cualquier planeta. En una nave espacial, que es un sistema de referencia inercial. Bueno, que no hay nada raro, pero que está lejos, no hay gravedad, es lo único que quiero decir. ¿Entendido? No hay gravedad. Y entonces tiene rozamiento entre el alambre y la bolita, para que vayáis pensando. Ya sé que ahora estoy introduciendo fuerzas, pero no... rozamientos y eso, ya venís aquí sabiendo rozamientos un poco. Entonces es una manera de aplicar lo que hemos visto. Hay rozamiento cinético. Y nos dicen cuál es el rozamiento cinético entre el alambre y la bolita. O sea, la bolita es así, tiene un agujero y por ahí pasa el alambre, ¿no? Me dicen cuánto es R, cuánto es esto. Me dicen cuánto es la masa de la bolita, M. O sea, estos son datos, M, mu sub C, R, todos son datos. Y ahora lo que hacemos es darle un golpe a la bolita. Darle un golpe significa que inicialmente tiene una velocidad, que va a ser v sub 0. ¿De acuerdo? Este es el valor de la velocidad. Y ahora nos preguntan cuánto tiempo tarda en reducirse a la mitad de la velocidad. Se puede plantear de multitud. Este es un problema, por ejemplo, que he usado a veces para exámenes, o ejercicios, o cosas de esas. Esta vez lo voy a usar para explicar. Hombre, claro, el alambre no rompe el alambre. Precisamente el alambre lo que me permite es obligarle a la bolita que siga una trayectoria circular. Más. ¿Sí? ¿Tenías una duda? ¿Tú? ¿No? No, perdón. No, que me pareció... Perdona, se me ha ido la vista. No. ¿Alguna duda en el planteamiento? Pensadlo y lo hacemos el próximo día.